Quiero darles la bienvenida a este conversatorio, La crítica después de la crítica, que se enmarca en nuestra alianza colaborativa con la Universidad de Chile y que es una actividad coorganizada en el marco de la Escuela de Temporada que impulsa la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Y que también es parte del trabajo de la revista Palabra Pública, uno de los últimos especiales bastiones de cobertura cultural, artística que tenemos en el país. Todas las personas que quieran pueden llevarse no solamente la última edición, sino que ediciones anteriores de la revista. Quiero saludar especialmente a quienes nos acompañan hoy, a cada uno y a cada una de ustedes, pero también muy especialmente a la Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba, que nos acompaña hoy, y a Fabián Retamal, Director de Extensión de la Universidad. Les quiero dar también la bienvenida. Solamente voy a saludar a una persona, que es nuestra moderadora del día de hoy, que es Denise Espinosa. Denise Espinosa es subeditora de la revista Palabra Pública, es periodista de la Universidad de Santiago, trabajó una década en la sección de cultura del diario La Tercera y cubriendo artes visuales, arquitectura y fotografía. Fue jefa de contenidos también de la Fundación Teatro 1000 y es hoy quien va a moderar esta mesa que está conformada por 4 personas que ella va a presentar y que saludo desde ya con mucho cariño. Adelante, Denise. Muchas gracias, María José. Bueno, como ella contaba, esta actividad se enmarca dentro de la Escuela de Temporada, que tiene como lema este año, somos universidad, somos territorio. Se está realizando en distintas comunas de Santiago, de la capital, y les quiero invitar especialmente porque mañana es el cierre de la Escuela de Temporada, en realidad el sábado, pero mañana hay una actividad muy bonita en el Cerro San Cristóbal. Se va a proyectar gratis El Húsar de la Muerte, restaurada, a las 19 horas. Se puede subir incluso en teleférico por Pedro Valdivia. Y también el día sábado, a las 19:30 horas, se cierra la Escuela de Temporada este año con Carmina Burana en el Estadio Nacional y se puede ver por las pantallas de TVN, Chile TV y también escuchar por Radio Universidad de Chile. Así que les invitamos también a ver la programación, esa programación de Escuela de Temporada. Como decía María José, nosotros hemos estado realizando desde el año pasado este tipo de actividades de discusión sobre la cultura. Este año quisimos hacer una actividad enfocada en un tema que es la crítica especializada. Con la irrupción de Internet y la crisis de los medios tradicionales, la crítica especializada se ha ido transformando. Hasta no hace mucho tiempo atrás los críticos eran figuras poderosas que nos guiaban y nos decían qué valía la pena ver, leer o escuchar. Construían también el canon de una época y determinaban qué pensaba o no la historia. Con la democratización de la palabra en Internet y la caída de los medios, los espacios para la crítica especializada disminuyeron. Medios importantes como el New York Times, por ejemplo, han disminuido la cantidad de críticos y en Chile también diarios y revistas han ido eliminando a sus críticos estables y cerrando sus secciones de cultura. Hoy cualquiera puede convertirse en crítico y quienes ejercen el oficio de manera profesional se enfrentan a una creciente desconfianza y a veces hostilidad. Bueno, nosotros en Palabra Pública desde el 2021, el próximo año cumplimos 10 años de vida, tenemos una sección dedicada solo a la crítica que se llama Palabra Crítica, pero a modo general no hay tantos espacios que no sean autogestionados que se dediquen a esa práctica. Entonces, preguntas generales que nos venimos preguntando en la revista: ¿qué valor tiene hoy la crítica especializada? ¿Por qué sigue siendo necesaria? ¿Y cómo ha ido cambiando su práctica en la era de X y TikTok? Y les presento a los panelistas invitados a discutir este tema. Varinia Brodsky, directora del Museo Nacional de Bellas Artes. Nos acompaña Camila Alegría, investigadora en Historia del Arte, curadora y docente de la Universidad de Finisterra. Y por mi contraizquierda está Javier Ibacache, crítico teatral, programador de artes escénicas, especializado en formación de públicos, e Iván Pinto, crítico de cine,
que desde el 2021 colabora en nuestra revista Palabra Pública y es académico de la Universidad Mayor y fundador del sitio especializado en cine La Fuga, que cumple 20 años. Así que gran valor. Bien, eso. Bueno, yo hice como esta introducción un poco para poner el tema sobre la mesa, pero quisiera partir por una pregunta bien básica y quisiera como dirigirme hacia Camila, que ella es historiadora del arte, y quisiera preguntarle un poco cómo has entendido tú en tu práctica historiadora la crítica y cómo la crítica también ha influido en cómo se cuenta la historia, porque sabemos que tiene un poder importante dentro de cómo se construye el canon, por ejemplo, en arte. Eso, y muchos confunden también la crítica con el me gusta, no me gusta, con una opinión. Entonces quisiera ver como desde tu mirada. Gracias por la invitación, gracias por esa pregunta que sin duda da para pensar. Yo inmediatamente pienso, más allá de mi vínculo personal con la crítica, pienso como en momentos históricos específicos en donde la crítica se hizo palpable, ¿no? Acerca de esta pregunta de qué es la crítica, ¿no es cierto? Y si la crítica es me gusta o no me gusta, yo creo que la crítica en su naturaleza más primaria incluso, está esta cosa como de hacer uso del lenguaje más concreto que tenemos, que es el lenguaje escrito, para referirnos acerca de algo que tiene una naturaleza muy poco concreta, que es el arte. Ya sea una pieza de danza, una pieza teatral, la poesía, ¿no es cierto?, las artes visuales, una pintura, y entonces tenemos esa posibilidad, ese puente de encontrarnos con un texto o de hacer un texto, hacer uso de la palabra para referirnos a ello. Y entonces yo lo veo como una especie de puente. Y en ese sentido puede ser muy tremendamente poderoso lo que sucede cuando le ponemos palabras a una cosa que no lleva palabras en su naturaleza. Pienso, por ejemplo, en una figura súper importante, icónica y también criticada, al menos desde mi postura, como Clement Greenberg. Hay una anécdota, le vamos a decir así, una cosa bien terrible un poco, pero Clement Greenberg era un crítico súper importante de la escena neoyorquina en los años 50, 60, cuando estaban los expresionistas abstractos, que también son conocidos como la Escuela de Nueva York, y entre medio estaba Pollock. Bueno, para hacerlo muy cortito, Clement Greenberg y Pollock eran amigos. Pollock, un gran pintor, Pollock estaba aplicando el dripping en su obra, ¿no es cierto? El dripping es esta cosa cuando la pintura se chorrea simplemente sobre el soporte que está en el suelo, etc. Y entonces ellos estaban juntos paseando por una galería cuando se encontraron con el trabajo de un artista que estaba aplicando el dripping también. Y luego vamos a saber que estaba aplicando el dripping antes que Pollock. Y entonces los dos se quedan un poco curiosos, ¿no? ¿Quién es esta persona? Y empiezan a hacer un seguimiento de esta persona, y esta persona resulta ser una mujer que no pertenecía a esas élites de la Escuela de Nueva York, no había estudiado arte formalmente, sino que era autodidacta, era además madre de 5 hijos, ¿no? No tenía un súper taller como tenía Pollock, sino que pintaba en el living de su casa, y esa mujer se llama Janet Sobel. Janet Sobel. Y Janet Sobel hoy sabemos que estaba aplicando el dripping antes que Pollock. Y ese gesto del dripping le valió a Pollock convertirse como en el nuevo profeta, ¿no? Estamos hablando de un contexto de Guerra Fría, un mundo muy polarizado, estoy segura que se lo pueden imaginar. Es muy similar esa atmósfera a lo que estamos viviendo hoy en día. Y entonces, y esto ustedes pueden investigar, quienes no sabían, así como había una carrera espacial, ¿no es cierto?, había también una carrera cultural en el mundo. Entonces va a ser muy tremendamente importante llevar al lenguaje lo que están haciendo estos expresionistas abstractos, porque significa situarlos como la verdadera pintura, la pintura del momento, y por lo tanto Nueva York se termina por primera vez posicionando como la nueva meca del arte, desplazando a Europa.
Y en gran parte se arma una narrativa en donde este señor Pollock es el nuevo profeta, ¿no? Y una de las razones es el dripping. Esa es la nueva pintura. Entonces, cuando Clement Greenberg se encuentra con esta señora que está haciendo dripping también, él, a través de sus palabras y a través de su plataforma como crítico, decide posicionar a Janet Sobel como una outsider, ¿no? Como una artista outsider, como una artista naif, y llamar a Pollock el precursor del dripping. Entonces, si lo pensamos de esa manera, ¿para qué sirve la crítica? Bueno, la crítica puede servir para incidir en la narrativa del mundo, si lo pensamos dramáticamente. Claro, ¿se escucha o no? Hola, ahí sí. Claro, esa es una mirada como más bien crítica sobre la crítica, que también la crítica es súper importante también para el pensamiento crítico, ¿no? Para explorar. Pero con respecto a eso mismo, como el tema del canon y un poco, quisiera preguntarle a Varinia, como directora del Museo de Bellas Artes, también de una institución así, ¿cómo afecta también la crítica y cómo impacta en la audiencia, por ejemplo, en los públicos y en el éxito de las exposiciones, un poco cómo le influye a una institución de arte? ¿Se escucha? Bueno, primero gracias Palabra Pública, Universidad de Chile, por hacer esta instancia, este encuentro. ¿Cómo influye desde el museo? Yo tengo sospechas si influye realmente la crítica especializada respecto de lo que son, por ejemplo, nuestros públicos, que son diversos, plurales, que hoy día vienen en gran cantidad al museo, y tal vez ese es uno de los problemas, digamos, que tendríamos que intentar abordar. Hoy día creo que hay una crisis en cuanto a la crítica que tiene que ver también en cómo estos mundos que tiene que ver con las redes sociales, la prensa, la manera de abordarlo también, muchas veces se producen relaciones desde los afectos o de los desafectos, relaciones emocionales al respecto, por cierto, políticas, ideológicas, y creo que ahí también hay un rol como de mediación en términos generales que, por supuesto, genera todo un sistema de convivencia y de lecturas. Pero también entendemos y sabemos que los espacios especializados han ido disminuyéndose por diversas razones, por lo cual tiendo a pensar que fuera del ámbito de lo académico haya realmente una relación respecto de lo que es la participación, de lo que es una activa presencia de públicos en espacios de los cuales yo puedo hablar, que es este museo, por ejemplo. Sospecho eso. Y bueno, ya podremos ir profundizando, pero creo que uno de los casos para nosotras emblemáticos es lo que ocurrió el año 24 con respecto a la controversia de la exposición de Luchas por el Arte. Ahí están las curadoras, Gloria Cortés y Eva Cancino, las saludo. Pero es bien importante este caso desde el punto de vista de que es una controversia que se instala a partir de una cena entre amigos en una casa. O sea, ahí es donde surge una primera opinión respecto de una exposición que planteaba una reflexión a propósito de una investigación que hay detrás. O sea, no es algo caprichoso como se denominó en varias cartas en aquel momento, sino que corresponde a una propuesta reflexiva, crítica, por cierto, museológica, que proviene también de un trabajo anterior de personas profesionales del museo que conocen la colección. Con lo cual, si a partir de ese caso, de esa conversación, surge una opinión y consiguiente empiezan a salir cartas al director que se transforman durante un mes completo en el espacio de la crítica. Igual la persona que hizo ese comentario sí era una figura dentro del ámbito cultural, ¿no? Como no era cualquier persona comiendo en una casa, digamos.
Eran varias figuras de la cultura, y eso escaló pero los el diarios, nivel, digamos, a mi juicio, esta es una opinión, el nivel desde donde se instala la crítica, la verdad es que es bastante superficial. Y luego eso da pie para un montón de opiniones, reflexiones, cartas de todo tipo, algunos artículos, reacciones también desde el mundo de los museos. Hubo esa carta que fue importante del apoyo internacional también, pero a lo que voy es que allí la prensa y las redes sociales ejercieron un poder muy relevante y no podemos hoy día pensar en una relación de público sin comprender que existe todo eso en su conjunto. Si uno revisa los comentarios de las redes sociales en aquel momento son muy preocupantes en cierto modo, porque había no solo sesgos ideológicos, políticos, de género también, con lo cual hay un sistema que amerita ser profundizado y complejizado de manera más exhaustiva como fenómeno. Y en ese sentido, ¿qué generó esa polémica? ¿Generó más audiencia, más público vino a ver la muestra? O sea, eso que se dice como no hay mala publicidad, digamos, ¿se vio en este caso o ustedes lo recibieron como algo negativo finalmente por lo que se estaba discutiendo? No, yo creo que fue sin duda fue un momento complejo para el equipo del museo, pero creo que Raya para la Suma fue positivo desde el punto de vista de que también uno recoge cosas. Vino mucha gente y preguntaba en recepción por la exposición de los Sin Marco. Entonces, por eso también, sobre todo, yo creo que el tema de las redes sociales ahí ejerció un rol muy importante, porque no da lo mismo la muestra, la curatoría, el texto, sino que no había marcos. Sí, bien curioso esa polémica. Oye, y avanzando un poco por este lado, que tenemos a dos críticos de cine y de teatro, y tomando un poco la posta de lo que ya veníamos hablando con Varini y con Camila, si quieren también como opinar sobre lo que ya han dicho, pero quisiera también como plantearles una pregunta a raíz de dos cosas, de dos como corrientes que hay, ¿no?, sobre la crítica, que es... Esto es antiguo, voy a citar como de enciclopedia, pero Teodoro Adorno decía que la cultura está profundamente atravesada por las relaciones sociales y económicas, especialmente por el capitalismo, y que la crítica no se debería limitar a evaluar las obras como buenas o malas, sino justamente a reflejar lo oculto que hay en las obras. Es parecido a lo que decía Walter Benjamin sobre esta función de la crítica que era como de emancipación, ¿no? Y por otro lado estaba la otra corriente, o no sé, idea, que por ejemplo planteaba Susan Sontag en contra de la interpretación, que ella afirmaba que justamente todas estas explicaciones o sobreexplicaciones sobre la obra le habían hecho daño a la obra de arte. Entonces, un poco como tomando esas dos ideas, ¿cómo ustedes ejercen la crítica? Y también hablando, tomando en cuenta lo que ya dijo Camila y Varini, un poco sobre esta crítica ya como más tal vez destructiva, o ¿cómo lo toman ustedes como críticos? ¿Cuáles son sus criterios? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a este foro. Yo puedo hablar desde mi experiencia. Yo me he dedicado a la crítica desde los años 90. Entonces soy un testimonio, casi un dinosaurio, digamos, de lo que fue la crítica y en lo que se transformó la crítica, ¿no? Porque hay un ideario que todavía subyace en la conversación que yo creo que ya no tiene validez, ¿no? Y es la idea de ese crítico, experto, juez del gusto, ¿no? Y eso es un residuo, yo creo, del proyecto de la Ilustración, porque la crítica de arte es una práctica, es un ideario de la idea de la Ilustración como una idea de evolución de la sociedad, ¿no? Y la idea del gusto también pertenece a eso. Pero al menos de lo que yo he leído, de los autores que yo he revisado, me hace mucho más sentido pensarlo como lo plantea Pierre Bourdieu, quien establece primero que todo que el gusto es una construcción social, así es que
sería improbable establecer un canon respecto del gusto. Y lo segundo tiene que ver con el rol que dentro del campo cultural, según Bourdieu, cumple la crítica. Él escribía en los años 60, ¿verdad? 70, que era un agente legitimador en ese momento, ¿no? Un agente legitimador que señalaba cuál era la vanguardia, cuál era la estructura. Y yo creo que nos quedamos un poco en esa fórmula, al menos en América Latina, y yo lo puedo señalar, creo que hasta el Mundial del año 98, porque en mi experiencia ese Mundial cambia la forma en que los medios de comunicación piensan la cultura, ¿no? Ahí comienza, al menos en Chile, la idea del espectáculo también como parte de la cultura, y el periodismo cultural, la crítica va perdiendo espacio desde entonces. O sea, uno puede hacer la historiografía y se va dando cuenta cómo llegamos hasta hoy, donde al menos en el campo de la crítica teatral, en medios de comunicación solo hay una columna de comentarios que hoy se publica una vez por mes, ¿no? Entonces creo que en este cambio han ocurrido también una resignificación de lo que significa hacer crítica. Yo partí en los años 90 y en ese minuto el crítico se lo entendía como un crítico juez que evaluaba, ¿no? Y eso, un residuo también, por cierto, de una óptica que hoy día calificaríamos de patriarcal, que se desploma fuertemente con la pandemia, ¿no? Si uno hace el corte en la crítica teatral, y mira el New York Times, mira el Guardian y mira el diario El Mercurio en Santiago, se da cuenta que los críticos jueces se retiran, se desaparecen, no vuelven, ¿no? ¿Y qué queda en ese lugar? Queda un crítico intérprete, un crítico lector, una crítica lectora, una crítica que viene a problematizar ya no tanto del juicio o del canon, sino proponiendo lecturas posibles, ¿no? Y yo creo que estamos un poco en eso. Ahora, ¿cuál es la relevancia que eso tiene en los hechos? Por ejemplo, para lo que Varinia comentaba respecto del público, lo que nos dicen los estudios de público es que 11%, 14%, cuando más del público que va al teatro al menos dice que leyó una reseña o una crítica. No sabemos si leyó una crítica en verdad, ¿no? Entonces su incidencia no es tanto dentro de la audiencia o del público, sino que yo creo que es más bien sobre cómo contamos la historia del arte. En el caso del teatro, cómo contamos la historia del teatro. La historia del teatro, por su naturaleza, se ha contado en función del registro que ha dejado la crítica. Desde los 90 hasta ahora, en que contamos con el registro audiovisual, ya esa función se ha desplazado. Entonces creo que hoy, más bien, lo que puede hacer la crítica teatral es proponer lecturas. No creo que tanto juicios sobre obras, sino que lecturas de por qué determinada obra se está presentando y qué implicaría que coincida en la cartelera con otra obra, ¿no? Y lo último que quiero señalar tiene que ver con la operación comunicacional en la que estamos hoy, porque la digitalización de las comunicaciones, este retiro de los medios de comunicación de la cultura, ha significado que sean las propias instituciones culturales las que asuman la producción de contenido, de discurso. Si la crítica se propone poner en crisis un discurso, hoy la crítica parece llamada a poner en crisis el discurso de las organizaciones culturales, dado que se han retirado los medios de comunicación. Entonces yo creo que estamos en una zona compleja en que son las propias instituciones las que hablan de sí mismas y parecen cerrar el discurso allí. Por eso cuando aparece un discurso disidente, por ejemplo, respecto de la exposición, es una fractura, porque es poner en cuestionamiento el discurso de la organización, ¿no? Y no se da ese espacio de debate necesario o legítimo, en mi opinión, pero yo creo que también estamos en ese problema, y ahí la crítica está un poco a su suerte. Eso. Así es. Comparto un poco el panorama, el tema como central, quizá ya para ir de lleno a los problemas actuales, digamos, con respecto al tema de la, yo diría, por un lado esto, ¿no? El campo de los medios y el retroceso, ¿cierto?, del periodista cultural especializado y comentarista cultural especializado, con noticias, por ejemplo, este año, gente muy valiosa, la mejor crítica musical de Chile, Marisol García, ¿cierto?, en su Instagram decía que había perdido por primera vez en 30 años, creo, no tenía una columna en un espacio público, ¿no? Y habla mucho de la época en la que estamos. Por supuesto, esta otra ilusión, ¿no?, de la red social, ¿cierto?, esta idea de heteróclita de saberes que también tiene como ideas como problemáticas, como el concepto de amparte, ¿no?, esta idea de el amateur, ¿cierto?, que toma la voz, ¿cierto?, y en voz de una suerte de resentimiento que está por fuera del campo cultural exige su juicio,
Y por otro, y otro problema no menor, digamos que está asociado también a lo que iba pasando con la crítica de cine, crítica de artes, es la academización. Es decir, que en el fondo gente que no ve un espacio de la crítica empieza a transformar su trabajo más bien en una crítica académica, ¿no? Donde no hay, donde evidentemente el juicio como de valor, ¿cachai?, retrocede en pos de análisis de contexto, de marco histórico, bibliográfico, discursivo. Bueno, eso me parece que es como el retroceso, ¿no?, de lo público, podríamos decir propiamente de la crítica. Se agradece de todas maneras, nada, una excepción a la regla, por supuesto, es Palabra Pública, que tiene una sección dedicada completa, digamos, al tema de la crítica. Yo creo que hay Revista Santiago, y después empieza a buscar un poco más, y hay medios, digamos, pequeños, digamos, dedicados a la crítica literaria, al ensayo, Oropel, por ejemplo, una revista digital que tiene muy buenos textos, digamos, de comentario cultural, de poesía, de cine. Pero claro, es un terreno que está un poco ahí abierto, ¿no? Y un poco en el descampado, y yo creo que quizás mi mayor tema hoy en día, como mi mayor pregunta, es que se cortaron los puentes de transmisión. Yo creo que ahí hubo como en un momento un corte que todavía fluía, en algunas 7 años atrás, 8 años atrás, todavía fluía en una suerte de puente de transmisión, ¿cierto? ¿Quiénes iban a escribir? ¿Quiénes iban a formar, ¿cierto? Para tomar un poco esa posta de la crítica, y yo siento que eso hoy en día como que está bastante difuso sobre esa forma. Ahora, se multiplican mediaciones y formas, por ejemplo, hay un boom del cineclubismo, por ejemplo, en el caso del mundo del cine, hay un boom de festivales, ¿cachai? Hay un circuito también de mediadores, ¿cachai? Hay otras cosas que están ahí dando vueltas, ¿cachai? Pero claro, yo creo que lo de la crítica para mí está asociado a una escena de escritura, de controversia, de disputas y de una estructura de sentido y de discursividad que logra desde afuera discutir con las instituciones y con los grupos de interés, particularmente económicos en Chile, que son, como sabemos, también marcan la pauta cultural de manera muy marcada, como vemos en Cultura La Tercera, para decir algo bien concreto, ¿no? Oye, Iván, y en el caso de tu revista, que lleva 20 años y que tiene como una forma un poco de dossier académico, sí, siento. Sí. Entonces, como tomando justamente esa reflexión que tú haces, ¿cómo manejas ese espíritu y esa opinión dentro de tu propio medio? Sí, es un buen punto. Bueno, una revista que cumple 20 años, una revista digital, que comienza como un grupo de amigos que les gustaba escribir de cine, en un momento y en un contexto donde las redes digitales eran una promesa efectiva, digamos, de una promesa como de blogs, de escritura, de posibilidades, digamos, en todo momento. Yo creo que esa era de pirateo también internacional de película, una cosa así, una locura, 10 años de esa como fiebre de intercambio, ¿no? Y eso fue también desapareciendo con la plataformización, ¿cierto? Con las redes sociales y todo lo que fue ocurriendo también con la algoritmización, con la cuestión del algoritmo, ¿no? Desaparece un poco ese territorio. Y esta revista se transforma como la única que subsiste digitalmente de cine desde esa época para acá. En ese momento habían 4 o 5 proyectos de revistas digitales y es la única que mantiene un poco, ¿no? Ahora, en el transcurso de 20 años tú te vas transformando. En mi caso específico partía como ese crítico de festivales, de cine, ¿cierto? Y empiezas a trabajar un poco más con una proyección, ¿cierto?, también a largo plazo. En este caso, claro, efectivamente el discurso académico forma parte, ¿cachai?, del universo, pero a la vez también nos resistimos un poquito, ¿no? Tratamos de no ser la revista indexada, tratamos de dar una revista de ensayo crítico, ¿cierto?, que proponga problemas, temas, entrevistas en profundidad, y particularmente 2 objetivos que son como en el número anual que últimamente estamos sacando, que son la reseña de libros y la reseña de películas destacadas del año, ¿cachai?, que son como una sección importante para Plumas Nuevas también, en la cual, digamos, tratamos de tener más posiciones. Ahí, por ejemplo, en el tema de los libros de cine se generan a veces varias así discusiones, diferencias que son interesantes también. Pero una revista que en el fondo logra, por un lado, proponer una agenda, ¿no?, como de temas, ¿cachai?, que están un poco en la conversación, y por otro, ¿no?, ir marcando como un ritmo de lectura y de visionado, ¿cierto?, anual, ¿cierto?, que va marcando como, ok, dentro de todo esto que hay, esto es lo que creemos que es lo interesante ahora, ¿no?, como que sea un poco. Pero obviamente en retroceso que eso fue también del inicio de la revista, en una reacción muy fuerte a este crítico de juicio de valor, ¿cierto?, genio que señala, ¿cierto?, dónde está lo bueno y lo malo, sino que más bien tratar de hacer ese proceso de una manera más dialógica, ¿no? Eso. Por lo demás decir que somos un colectivo, 8 o 9 personas, en fin, no estoy yo solo ahí. Eso.
Y hablando un poco sobre lo que comentabas de la crisis de los medios, el auge de Internet, de las redes sociales, preguntarles cómo ven justamente este furor de las redes sociales como algo, porque finalmente Internet también se ha convertido en el espacio posible donde se pueden levantar medios independientes, donde ahora los críticos pueden tener sus canales, perfiles de Instagram, etcétera. Entonces, ¿cómo usar esta herramienta? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se ha ido transformando también la crítica en estos nuevos formatos? Y le pregunto primero a Camila, que ella tiene un perfil de Instagram bastante conocido sobre arte, reescribir la historia. Entonces, si nos puedes comentar un poco cómo ha sido para ti esa experiencia. A ver, así como en términos muy generales, yo tengo como una visión un poco catastrófica que yo creo que es compartida por la gran mayoría de las personas, en el sentido de que estamos como en una especie de abismo, ¿no? Estamos en un vórtice no menor con la llegada, o sea, ya lo estábamos en la era digital porque no sabemos para dónde va la cosa. Y ahora con la inteligencia artificial creo que estamos así realmente cruzando una línea a lo desconocido. Y con eso todo, ¿no? O sea, la crítica cultural, las redes sociales, la polarización, es como que siento que está todo cruzado. Por otro lado, trato de tener como una visión un poco optimista, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo llegué tarde a la investigación. Yo ahora a veces digo muy patudamente que soy investigadora y he ido en ese rumbo, ¿no? Pero yo empiezo desde las artes visuales, yo soy artista visual y empecé desde la materia, desde la obra, qué sé yo, y hace ya algunos años que me metí más en la investigación, en la teoría, y hoy en día estoy enamorada de la teoría, digamos. Entonces, pienso en esta figura, en Aby Warburg. Aby Warburg, para quienes no le conocen, es un señor que hace 100 años más o menos, no recuerdo la fecha, pero principios del siglo XX, empieza a hacer una enciclopedia visual, en donde ponía una reproducción de una obra de Miguel Ángel, y al lado ponía un detalle de la obra, y más abajito ponía un dibujo botánico de una planta, y al ladito otra cosa, empieza a armar un universo de imágenes. Y como yo soy artista visual, a mí me funciona mucho pensar a través de las imágenes. Entonces, para mí, Internet ha sido una especie de bendición también. A mí me gusta, o en algún momento tuve que ponerle nombre a lo que yo estaba haciendo, y cómo se los explico a mis estudiantes también, y yo me reconozco a mí misma como una investigadora millennial. O sea, yo no he leído mucho paper, pero he visto todos los documentales, todas las entrevistas, todas las series documentales, ¿no es cierto? Como me alimento mucho de la Internet y me alimento mucho de las imágenes, y veo que hay colegas que están haciendo también algo similar. Entonces yo tengo esa plataforma que se llama Reescribir la Historia, que para mí tiene como una doble labor en este momento, que es por un lado visibilizar el trabajo realizado por artistas mujeres y disidentes, sobre todo siglo XX en adelante, pero también me muevo a veces hacia atrás. Mi investigación como más concreta, histórica, tiene que ver con el siglo XX. Entonces, ahí me empecé a encontrar con un montón de mujeres que yo decía, ¿dónde estuvieron estas personas en mi formación? ¿Dónde estuvieron estas imágenes épicas que estoy viendo? ¿Y por qué no se las consideró en esa historia universal, ¿no es cierto? En esa historia hegemónica, en esos libros. Entonces, en ese sentido, el Internet me parece que sirve como una alternativa a ese saber hegemónico que muchas veces se disfraza de universalismo y de verdad, y que en realidad está lleno de sexismos y qué sé yo. Entonces, como que pongo mucho valor en esa cosa alternativa. Claro, iba a decir, perdón, mi plataforma tiene como esta doble labor, veo yo, por un lado visibilizar a estos artistas, ¿no es cierto?, en donde yo simplemente muestro imágenes y hago algún comentario, entrego alguna data histórica, algunas veces me da para escribir un texto más largo y felizmente puedo hacerlo, y entonces escribo un texto más largo. Y por otro lado estoy también comentando y compartiendo las cosas que pasan en la escena local. Me interesa que mi perfil sea como un perfil permeable, un perfil abierto, en donde las personas me puedan mandar una cosa y decirme, oye, hay un lanzamiento de un libro, hay un lanzamiento de una película. En el tema de las historias, por ejemplo, me abro un poquitito más, porque el tema del feed, esto es súper específico, pero el tema del feed, ¿no es cierto?, de la publicación que yo hago es más directamente de las artes visuales, pero luego me gusta compartirlo.
lo que está pasando en la escena local también. Me parece que es algo que no se hacía, ¿no es cierto? O sea, tenemos muchos vacíos históricos con respecto a las aportaciones femeninas porque no se estaba compartiendo, porque no se estaba nombrando, porque no se estaba yendo a lo que estaban haciendo estas mujeres. No era que no estuviera. Entonces, para mí el acto de nombrar y compartir y decir, no solo de las mujeres, sino de lo que está pasando también en regiones, qué sé yo, me abro un poco a todo lo que pueda significar contribuir a esa hegemonía, ¿no es cierto?, desde los márgenes, por así decirlo. Y con respecto a eso mismo, un poco de los seguidores, de los likes, de todo este como lenguaje nuevo que traen las redes sociales, para ustedes, ¿de dónde proviene ahora la legitimidad que debe tener un crítico o una crítica de arte? Como, ¿qué es lo que importa más? Un poco lo que hablaba Javier, como ya no importa tanto la experiencia, parece, ni el conocimiento, sino son otras cosas los factores que influyen en que algo es popular o no. Es que yo creo que la crítica, después de la crítica, como dice este llamado, está en problemas, ¿no? Está en problemas de legitimación. Hoy lo que prima en una cultura visual, audiovisual, o donde las pantallas son lo prioritario, el ejercicio clásico de la crítica o la idea clásica de la crítica ha sido desplazada, en mi opinión. Creo que labores como las que realiza La Fuga son encomiables, pero son fruto, yo entiendo, de la autogestión, de la persistencia, de estar convencidos, porque hay algo que cuando uno habla de crítica a veces queda fuera, que tiene que ver con la producción del discurso crítico, ¿no? La crítica no es un hobby. La crítica no es, hoy qué bien lo voy a pasar siendo crítico, ¿no? Si alguien se dedica a la crítica, va a producir discurso crítico. Y cuando hablamos de producción de discurso crítico, entonces hay formas de producción detrás. Lo que termina en los años 90 es el sistema que sostenía la producción de un discurso crítico estable en los medios de comunicación. Y lo demás han sido estertores, ¿no? Cierres, 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 más cierres. Y el crítico de hoy es alguien que se convence de que lo que hace es importante y normalmente financia esa producción de contenido a través de otro oficio, ¿no? Yo creo que este es un tema medular para entender la práctica de la crítica, ¿no? Hoy día sobre todo. Yo creo que conozco muy pocas personas que hoy pueden decir que viven de producir discurso crítico, salvo que estén insertos en la academia, ¿no? Y en relación a las redes sociales y al medio digital, tal como se comentaba antes, pienso que hoy la disyuntiva es la inteligencia artificial generativa como generadora de discurso crítico. Yo he hecho el ejercicio y yo no soy de las personas que subestima a la inteligencia artificial generativa. Yo creo que produce muy buenos textos frente a un prompt adecuado. Y creo que es tan competitiva respecto de la generación del discurso crítico que nos lleva a preguntarnos ¿dónde entonces radica el valor de la crítica? Si ya no radica en el discurso, en la elaboración del discurso, si hay una máquina capaz de sustituir ello. Yo creo que hoy el ejercicio crítico respecto de lo digital está desplazado hacia la experiencia. Al menos en el teatro, la máquina no puede tener la experiencia escénica de momento. No puede estar allí de momento, ¿no? Probablemente lo va a estar en 5 o 6 años más. Entonces creo que ahí es donde está la zona que le va quedando al discurso crítico. Y con esto lo que te quiero decir es que se ha abandonado entonces en lo digital. Hay muy pocos críticos que se dedican a producir contenidos que efectivamente tengan resonancia, ¿no? Porque hay críticos que producen, pero no tiene resonancia eso que se produce, ¿no? Es una fantasía. Entonces creo que más bien tenemos hoy la figura del influencer, que quizás es un lugar común entrar en esto, que ha sustituido y ha desplazado. Pero hoy lo que vemos es que dudamos del influencer porque tampoco sabemos si ese influencer es real, ¿no? Estamos entrando en esa zona cuyos discursos son generados por IA. Entonces el desplazamiento, en mi opinión, es absoluto. Creo que lo que le resta a la crítica en este escenario es la comunidad presencial. La comunidad presencial de espectadores, de públicos, de clubes de lectura, de clubes de espectadores. Creo que por allí hoy la crítica como práctica de lectura de la obra creativa puede cumplir una función relevante. Bien.
Estoy súper poco de acuerdo contigo. Estoy súper poco de acuerdo contigo. Mira, creo que lo que tú escribes efectivamente, digamos, es una foto, ¿no? de lo que uno podría decir, ¿no? Como ya, ¿qué ocurre en redes sociales, público? Pero yo trato de pensar en otro momento de la historia, al menos de la cinefilia, de las revistas de cine, de las revistas de música, de las revistas, de los sitios web, de las radios independientes. Yo pensaba un poco eso, yo me formé en los 90 y mi deseo, ¿no? estaba en torno a revistas de Comic Under, que en ese momento habían 4 o 5, la Trauco, la Bandido, la no sé qué. Consumía La Extravaganza, me llegaba a fines de los 2000 la Rock Deluxe de España, la Ajo Blanco de España, ¿no? Como que escuchaba las radios universitarias contraculturales de la Universidad de Chile, música underground, inescuchable, punk, hardcore, todo eso. La escena metalera, tenía amigos metaleros, después aparecieron los amigos hip hoperos que también intercambiaban discos, o sea, y como que detrás de todo eso había una escena de publicación, de texto, de textualidades, de intercambio, ¿cachai? Funcionaba de otra escala. Y me parece a mí, en el caso de las revistas, ninguna nunca, no ha sido como una suerte de pequeño complot entre amigos que ha tratado como de, qué sé yo, discutir contra algo, ¿no? Como que en el caso de Francia, ya la clásica, para no ponerme muy eurocéntrico, pero París en los 60s, Cahiers du Cinéma, Positif, no sé qué, habían 4 o 5 revistas que disputaban qué iba a ser aquello. Acá también, ¿no? En su momento también existió eso, ¿no? Enfoque, pero también, por decirte algo ya actual, que tú dices, pero acá, pero bueno, en Argentina al lado, tienes en este momento un boom de revistas impresas. Está la revista Nuevo Orden, la revista Vida Útil, la revista, te puedo nombrar 5 así fáciles, la Taipei, que es un proyectazo, que se juntaron, yo creo que 30 cabros de entre 20 y 40 años, creo que tienen más viejos, que están llevando un proyecto increíble, que tienen podcast, están publicando libros, no sé qué, bueno, en fin. Creo que, ok, o sea, entiendo como el panorama, pero nunca ha sido una escena mayoritaria la crítica, ese es mi punto. Nunca ha sido tampoco una escena, qué sé yo, virtuosa e institucional, en términos que siempre ha sido un poco, se ha movido un poco en esas escenas menores, esos lugares, esos nichos, esos espacios donde un poco se ha podido un poco generar, y insisto eso, ¿no? La crítica y las revistas, ¿no? Como proyecto colectivo. Eso ahí también a pensar, es un comentario como que me encanta tu trabajo, pero también, ¿no? Como qué pasa con lo colectivo, ¿no? O sea, entiendo que tu voz ahí es importante y que tú eres el rostro, pero ¿no? Como qué pasa con perder la voz y compartir esa voz, ¿no? Y como que un poco darle espacio a otros, ¿no? Cuando hay un grupo de personas, que más o menos en este caso, en el caso de La Fuga, y hay otras revistas así en Chile, si doy mi ejemplo, pero ahí podrían haber más ejemplos, hay revistas de música muy potentes, un grupo de personas que tienen más o menos un ideario de lo que quiere, ¿no? Con respecto a ese campo cultural, ¿no? Nos interesa esto, nos interesa un cine más complejo, nos interesan los libros de cine, nos interesan estos autores, estos directores, este grupo, queremos reinventar la historia, ¿no es cierto?, y construir un nuevo canon, ¿no? Eso unifica un montón. Entonces creo que ahí hay una pulsión a pensar y a trabajar y yo creo que a transmitir también, ¿no? En términos de formaciones, no solo de audiencia, sino que también de productores de cultura, de escritura, ¿cierto?, de podcast, etcétera, ¿no? Creo que ahí hay una cuestión a pensar, ¿no? De cómo transmitimos esas disputas, esas herencias que eran siglo XX, XXI a estas generaciones que vienen, ¿cachai? Creo que hay una pregunta, eso. Sí, y con respecto a eso mismo, yo lo que encuentro problemático es que frente a una carencia de crítica, está toda una gran múltiple creación, o sea, no se ha dejado de publicar libros, ni hacer más, o sea, se hacen más películas, se hacen más libros, más exposiciones, artistas, o sea, hay mucho que ver. Entonces, ¿cómo lo hacen figuras como ustedes que les recae un poco la responsabilidad todavía de alimentar esta escena crítica, de escoger qué es lo que critican, qué es lo que a qué le van a dar relevancia, a qué le van a dar vitrina, cómo es ese ejercicio que ustedes hacen también, como lo que tú comentabas, como ser tal vez una contracultura quizás, como no hice como lo obvio, lo evidente, pero eso, un poco preguntarles cómo eligen lo que van a criticar. O sea, un buen punto, buena pregunta, y creo que también es una pregunta para todo el panel, pero para como todos. Que creo que importante, antes que, o sea, un punto que también quería marcar era que un poco lo que me gustó desde dónde estás, no sé, como que primero que nada, cómo sospechar de lo que se instala automáticamente como lo que debe ser leído o conocido, ¿no? Un poco, ¿no? Lo mismo, pero hoy en día, antes de la historia universal, hoy la mercadotecnia y los discursos institucionales también, ¿no? O sea, puede haber una mala exposición en el Bellas Artes seguro también, ¿no? ¿Se entiende? Como que la crítica es ese lugar donde también podemos
¿no? Como separar, ¿no? los intereses que hay ahí, institucionales, económicos, hay editoriales que tienen compradas las secciones culturales de los diarios, clarísimo, y universidades. O sea, entonces, ¿cómo tú haces, ¿no? para distinguir esa zona de interés y poder un poco más allá de lo evidente, indagar un poco más en esas películas pequeñas, esa obra musical menor, esa película que circuló en 4 pantallas, ¿cierto? Y darle el lugar, ¿no? Como que darle esa lectura. Creo que hay una pugna, ¿no? Política, de poder, ¿cierto? Que tiene diversas preguntas ahí, ¿no? Sobre las escalas de producción, lo que se dice que está bueno, ¿no? Que vienen hoy en día con statement que parecen críticas. Las obras hoy en día circulan con un statement de mercado técnico que parecen en sí mismo una crítica, no sé cómo no. Discuto mucho eso, ¿no? Como no repita lo que está diciendo el director, eso ya lo dijo el director. Ya lo sé, me estás contando el argumento, me estás contando lo que dijo la publicidad, ¿cachai? Corramos un poco el velo, ¿cachai? Creo que ahí hay un desafío, ¿no? Como bueno, discutir un poco lo que se nos presenta, ¿no? Como algo que es lo que hay que ver o lo que hay que leer o lo que hay que ver. Bueno, en fin, perdón, sí. Puntualizar, yo hablo desde el teatro. El teatro en Chile no es una industria, ¿no? El cine, podríamos considerarlo en Chile todavía, no sé, industria. También la música, ¿verdad? La música popular, probablemente la producción audiovisual y la industria editorial. Creo que la función de la crítica en esos campos es distinto a la función que puede cumplir la crítica en aquellas artes que no constituyen industria, ¿no? En un arte que no constituye industria como el teatro, creo que la crítica está llamada a dar cuenta de la producción, al menos de la ciudad en la que vive el crítico. Yo en el espacio que hoy tengo en la Radio Universidad de Chile, lo que trato de equilibrar es mostrar esa diversidad de producción, dado que los medios hegemónicos, llamémoslos así, no cubren la escena joven o determinadas estéticas por distintas razones. Entonces me preocupa un poco de eso. En ese sentido, la película Ratatouille para mí y Antonigo es un referente en que él se pregunta al final de la película si el rol de la crítica no es sino señalar lo nuevo, más que deleitarse con la fórmula ya prevista, ¿no? Entonces creo que hoy, al menos en la producción teatral en Santiago de Chile, que es de lo que yo trato de cubrir, hay nuevas estéticas, hay nuevas miradas. Es muy interesante hacerse la pregunta por el teatro post-estallido social. Creo que hay una respuesta de la generación joven, creo que hay un movimiento sobre lo distópico que es muy interesante, pero que no está necesariamente en el discurso oficial de los festivales o de lo que se piensa, porque ahí priman otros criterios. Pero creo que la crítica está llamada justamente a leer esas zonas. A ver, alusiona a varias cosas. Uno, lo que decía Javier respecto de lo que es la experiencia. Yo creo que esa es una cuestión tremendamente relevante, porque hoy día además la gente, por distintas razones, por educación, por tiempo, porque estamos envueltos en una sinergia de un ritmo que es una locura, no tenemos vía para hacer la cantidad de cosas que tenemos que hacer, por lo cual la gente no lee hoy día. O sea, las opiniones se levantan a partir de un titular. Con suerte hay una bajada y a partir de ahí ya leer la prensa, por ejemplo, ya es un trabajo para las personas, con lo cual los libros o las revistas, digamos, con contenidos como Palabra Pública, por ejemplo, quedan bastante subsumidos a un espacio de personas que finalmente somos un nicho. Con lo cual, bueno, y respecto del uso de la inteligencia artificial, claro, o sea, cómo esa herramienta que es eso puede ser también objeto de poder interactuar desde la reflexión humana, ¿verdad? O sea, cómo nosotros forzamos esa herramienta a nuestro favor y no al revés, ¿no? O sea, que no se convierta en una única verdad, sobre todo para los estudiantes hoy día, que yo creo que es un temazo. He tenido conversaciones con algunos amigos, profesores, qué sé yo, y justamente están intentando abordarlo desde ahí. O sea, cómo la estudiante puede interpelar a la inteligencia artificial, desarrollar una idea, un diálogo que finalmente
bueno, sea más beneficioso que lo contrario. Pero bueno, desde lo que es el ámbito, bueno, con Camila, donde nos movemos nosotras, que son las artes visuales, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que a nosotros se nos ha hecho hincapié, no en el museo específicamente, siempre ha sido una cuestión bastante instalada sobre todo respecto de lo que es el arte contemporáneo, es qué pasa con los textos museográficos que finalmente median con los públicos, ¿no? De diversos grupos etarios, sociales, etcétera, de diversos territorios, bueno, en fin. Con lo cual, eso también ha sido como una pregunta constante que nosotras nos hemos estado obligadamente haciendo, porque ¿cómo generamos un diálogo respecto de lo que es la experiencia in situ? O sea, las personas se enfrentan a una obra y esa obra tiene que lograr transmitir a partir de una visualidad, de una experiencia, y es algo que no es reemplazable. Entonces, creo que el desafío desde el punto de vista de los museos, de los espacios de arte, desde la creación, es justamente eso, cómo poder interpelar, cómo poder comunicarse, para que el pensamiento crítico de las personas se desarrolle una vez que salen del lugar, de donde sea, y digan, chuta, me pasó algo, tuve, no sé, se me abrió la cabeza en algún sentido, porque finalmente aquí estamos en una disputa de un campo simbólico. Entonces, creo que la falta de espacios de crítica de la prensa, que en muchos casos se vuelve incluso descriptiva, que es bastante frustrante, porque evidentemente todos perseguimos cuando va a salir la nota, el artículo, la entrevista, ¿qué pasa? ¿Y cuál es el titular? Que es muy relevante, se convierte en lo más importante, el titular. Pero claro, muchas veces genera esa frustración respecto de la profundidad desde donde se está abordando. Muchas veces se aborda desde un juicio incluso moral y normativo. Muchas veces se aborda de lo que hay que hacer y no de lo que podemos conversar. Entonces, creo que me quedo con eso, con la importancia de la experiencia desde el punto de vista de un espacio en el cual tenemos que generar encuentros, convivencia, diálogos, desde un punto de vista más transversal también. Creo que me acuerdo de la pregunta. Con respecto a como mi ejercicio vinculado a la escritura, yo no me considero crítica, ¿no? O sea, de hecho, yo no hago crítica. Y de hecho, mucha gente me decía como, bueno, tú escribes sobre arte, entonces haces crítica de arte. Y yo no hago crítica de arte. A mí me interesa mucho como las posibles derivaciones de la crítica, porque yo creo que viene de la crítica. Yo creo que la crítica es como uno de los ejercicios primarios con respecto al arte. Pero desde la crítica hoy a mí me interesan mucho esos formatos y esas formas escriturales más marginales o más nuevas. A mí me interesa mucho, y quizás lo que más he hecho es el formato del texto curatorial, que es un texto que muchas veces la gente ni siquiera lee, pero para mí es un ejercicio muy, muy bello, en donde uno puede ser mucho más, jugar con un lenguaje más poético, también más creativo, más etéreo, si se quiere. Y con respecto a eso, me interesa cómo seguir explorando también esas nuevas posibilidades. A mí me interesa mucho, por ejemplo, el ejercicio que está haciendo Ariel Florencia Richards, que es pensar como la literatura del arte. Yo no sé de quién era esta cita, en algún momento pensé que era de un artista que se llama Sol Levitt, pero no he podido encontrar la cita, pero alguien dice en algún momento, si estás escribiendo sobre arte, no estás haciendo literatura, estás haciendo arte. A mí me interesa mucho eso, como esos espacios escriturales, o sea, como pensar también no solo la crítica, sino el ejercicio escritural como amplificadores del ejercicio artístico y como parte del ecosistema. Entonces, en ese sentido, el cómo yo tomo
tomo el ejercicio o el cómo yo intento, digamos, como llevar a cabo el ejercicio, pienso también mucho en lo sonoro, pienso mucho en la textura, pienso mucho en la fonética, es decir, pienso en ese espacio escritural como se pensaría también una pintura, por ejemplo. No sé si respondí un poco a lo que ibas. Bueno, interesante lo que plantean también sobre lo que decía Varinia, el tema de la mediación, ¿no? Porque, claro, están estos textos curatoriales, como la explicación del curador un poco de la exposición, pero yo creo que la crítica, justamente, como decía Mariana Enríquez, te ayuda a pensar, es como un compañero, el crítico es como un compañero que te ayuda a pensar sobre la obra, porque, bueno, antiguamente cuando los críticos podían dedicarse a la crítica, estudiaban y se veían, no sé, toda la obra de un director de cine, entonces hacían relaciones entre disciplinas y contextualizaban y te ayudaban justamente a que tú reflexionaras sobre esos cruces, ¿no? Y quisiera, bueno, ver si hay preguntas del público porque nos queda poquito tiempo, comentarios, ¿alguien quiere hacer alguna consulta, pregunta? Que levante la mano. Por ahí hay caballero del principio. Que pensar que la crítica se mueve entre eso, que queda mucho de eso también, y lo que es lo que podríamos llamar una especie de guía de consumo. De hecho, hay políticas públicas que se han planteado desde la perspectiva de que la cultura es un bien de consumo. Y de hecho, hay mucha gente que tiene esa confusión. Y es bastante distinto pensar la cultura como desde el punto de vista del consumo que desde el punto de vista de la construcción de lo público o de lo comunitario. Ahí hay una diferencia muy grande. ¿Y cómo se hace la distinción desde la práctica de la crítica, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito del cine o de la literatura? Yo creo que es más fácil hacer esas distinciones, Javier, por ejemplo, desde la dramaturgia, que es mucho más alejado, como tú mismo lo dijiste, de la industria. No es una industria, pero de todas formas, cuando en los medios de comunicación se habla de una obra teatral, está bajo el título arte y espectáculo también, que es como otra manera de decirlo, o del lado del consumo o de las comunicaciones y el espectáculo. ¿Cómo lo ven eso hoy en día? Sí, yo padecí esa disyuntiva porque me tocó en la prensa, cuando trabajaba en prensa, la tendencia a ponerle estrellas, calificaciones, y que en definitiva era como una orientación al público, que se ahorraba leer el texto. ¿Ya? La obra es buena, mala, muy buena, en fin. Esa modalidad se sigue y goza de mucha buena salud en las capitales, por lo menos donde se hace mucho teatro, ¿no? Pero tiene esa ventaja de que no solamente está esa crítica que se basa en la orientación, sino que también hay otra crítica quizá más reflexiva. Yo creo que el problema que tenemos es que cuando prevalece solamente un formato de crítica, y eso en Chile lo padecemos en gran medida. Creo que el único resorte que tiene el crítico es su postura respecto de la crítica, ¿no? Y quiero citar a Michael Billington, un crítico canónico del Guardian, que justamente se retiró ahí al comienzo de la pandemia. Él dio un taller aquí en el año 2007, y él sostenía que pese al trabajar en el Guardian, tener que poner estrellitas y todo eso, él tuvo una columna semanal por 25 años, él tenía el principio de escribir a partir de lo que él consideraba su teatro ideal, ¿no? ¿Qué es lo que para él era un teatro ideal? Y eso se basaba en distintos componentes. Para mí ese es un principio rector. Si yo tengo claro por qué estoy escribiendo de teatro, haciendo teatro, trabajando en este campo, tiene que ver con cuál es para mí el teatro ideal.
y no constituye eso un canon, no es la lectura definitiva, sino que es lo que yo pienso, ¿no? Creo que es la única salvedad que podemos tener frente a ese contexto que tiende a convertir la creación en un producto de consumo, ¿no? Ahí tendríamos que hablar de los medios, en fin. La salvedad, quizá, el aporte que podrían hacer las redes sociales es romper precisamente hacer una fisura allí, ¿no? En algunos casos se logra, en otros se perpetúa el mismo escenario. Eso. Gracias. ¿Quería comentar algo? No, me parece una pregunta pertinente. En mi caso personal, solamente decir que he estado siempre con estas dos inquietudes. Por un lado, ¿cierto?, una suerte de proyecto editorial a largo plazo, donde en el fondo queremos hacer esa construcción discursiva a largo plazo sobre el cine, con discurso, complejidad, etcétera, historia. Y por otro lado, también esa idea de tener que comentar una cartelera a veces muy abundante de cine chileno. Estamos hablando de repente 10 estrenos mensuales de películas en distintos circuitos de cineteca, plataforma y estrenos comerciales. Y bueno, me aventuré con un año con un canal de YouTube que me fue más o menos, o sea, digo, es que es mucha energía, hay que invertir mucho tiempo. Y me parece que ahí hay una pata también, que ahí hay entra como otra disputa ahí, ¿no? O sea, como entra otra, es una discusión mucho más contingente, donde también das cuenta, por un lado, relevar cosas que están como más abajo, que es una operación también hacer, ¿no? Como respecto a lo que está en cartelera. Por otro, como disputar algo así como el buen gusto. Todavía hay mucho en la crítica chilena de una suerte de altruismo, de buena conciencia liberal, ¿cierto? Como de que yo, ¿no es cierto?, una suerte como divulgativa y como una suerte de paternalismo con el cine local o con la cultura local, como tengo que hablar bien porque es arte chileno, ¿no? Entonces es como todo bueno, es todo como bonito y bueno, ¿cachai? Entonces eso también me parece que ahí hay un campo de intervención también. Creo que hay que hablar de intereses, ahí nuevamente, discursivos, de qué sé yo, ¿no? Como de las malos entendidos en las traducciones y en las lecturas que hay a veces en las películas, ¿no? En términos de sentido ideológico, discursivo, en fin, ¿no? Como que creo que ahí hay un trabajo todavía, ¿no?, pendiente e importante que hacer, ¿no? Como, y que retiene un poco, insisto, estos discursos de los statements, ¿no? Del que viene de la promoción de los productos, de las obras, de las propias instituciones o de las editoriales, ¿no? Y que más bien eso es lo que hay que poner, no como un cortafuego, ¿cachai? Decir, bueno, acá están operando tales y tales cuestiones, tales discursos, tales intenciones, ¿no? ¿Está funcionando, no está funcionando? ¿En qué sentido? ¿Qué rescato? ¿No? Creo que eso. Y lo último que quería agregar, esto de lo último que yo creo que el lector contemporáneo de la crítica es un lector residual, de todas maneras. O sea, tú trabajas con aquellos espectadores de algún modo que después de que les parece que es bueno o es mala, y que le comentaron la película a la vecina o al vecino, como que quedaron con una pregunta un poquito extra. Dicen, pero esto tiene que ver con esto otro. Sí, ese es mi lector, ¿cachai? Es el que hay que... Venga para acá. Hay que invitarlo un poco como ¿no?, como a profundizar, ¿no? Exacto, ¿no? Bien, como eso con eso, perfecto. Ahí hay que, ¿no?, tratar de seducir a ese tipo de lector residual, ¿no? Que es uno que está buscando un poco más, ¿no? Que es un lector, un cabro de repente segundo año de algo, de arte, o está saliendo del colegio y está como inquieto, ¿cachai? Ese es nuestro futuro. A veces tenemos que tratar de ir acompañando de algún modo, ¿no? Una cosa así. Bueno, eso. Gracias. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo le agradezco a ustedes, digamos, esta conversación porque ha sido muy interesante para mí, digamos, que vengo con la pregunta de cuál es el espíritu de época del arte, digamos, dónde radica el espíritu de época y quién lo define, digamos. Y no es fácil responder esa pregunta, pero particularmente a mí me quedó una frase dando vuelta que ha dicho Varinia de forma rotunda, cuando ella ha dicho, somos un nicho. Y sucede que ella es la directora del Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Es el Museo Nacional de Bellas Artes un nicho o yo no he entendido bien? El museo no es un nicho, el museo es un espacio abierto, público, y esa es su base, digamos. Pero hoy día estamos hablando sobre la crítica especializada y cómo este campo, digamos, puede interactuar en términos
sociales, abiertos y transversales. Y ese es el análisis que un poco tenemos que lograr hacer desde las personas que tenemos este quehacer. Es decir, ¿cuántas personas hay en esta sala? ¿No? Interesadas por escucharnos, por poder generar una interacción. ¿Cuántas personas leen o a cuántas les llegan las pocas revistas o espacios que hay para la escritura? En ese sentido, trabajos como el de Camila son bien importantes porque está haciendo uso de las herramientas digitales para poder difundir, proponer, instalar ideas, todo lo que ha hecho con la escritura de relevar a las mujeres, ¿verdad?, que han estado en ausencias o invisibilizadas, son cuestiones que pueden generar cambios. Desde nuestro quehacer no nos instalamos en este museo particularmente como un nicho porque estaríamos cerrando las puertas. Y lo que estamos haciendo justamente es lo contrario, es intentar abrir, convocar, para que este sea un espacio de encuentro, donde las personas se sientan no solo a gusto, también puedan sentir lo propio. Y yo creo que eso ha dado resultados, es decir, cuando nosotros no tenemos un trabajo donde estamos instaladas en oficinas cerradas y no interactuamos, nosotros estamos permanentemente con personas interactuando. Si uno recorre el hall, el museo, la sala, estás directamente relacionándote con lo que ocurre en este espacio, en este lugar. Con lo cual hago la diferenciación, si no quedó claro, pero si las personas que trabajamos en las artes, desde los distintos campos disciplinares que existen, estamos preguntándonos a quiénes estamos llegando en la profundidad de lo que significan nuestros relatos, bueno, yo creo que es la pregunta que tenemos que hacernos y saber dónde está la respuesta, dónde está el rol de la crítica hoy día, con todas las herramientas que existen. O sea, hoy día un poco lo que decía de poner las estrellitas, o sea, muchas veces se traduce hacer una crítica en me gusta, no me gusta, esto es bueno, esto es malo. Entonces, eso es ante lo cual tenemos que presentarnos y aquí la educación evidentemente juega un rol fundamental. Bueno, nos queda poquito tiempo, no sé si hay una pregunta más, la última porque tenemos que cerrar. Ahí mi compañera le da el micrófono. Sí, yo había levantado la mano antes y ya tenía el micrófono. Estoy pensando un poco en el rol de la crítica, también en la forma en que tenemos comportamientos entre pares también al momento de ver los trabajos de nuestros compañeros artistas y también en el entorno de los gestores, de los profesionales de las instituciones culturales, y creo que en ese sentido la crítica tiene una potencia también de desplegar y profundizar temas que también derriben una estructura de relaciones que creo que tenemos entre colegas, que también tiene que ver mucho con el me gusta, no me gusta, con felicitar el trabajo realizado, y en ese sentido creo que hay una potencia que creo que sí está muy debilitada a propósito de la falta de plataformas, que existe, que tiene que ver con engrosar los temas, profundizar los discursos, establecer vínculos de relaciones de esto que estamos haciendo al interior de una sala de teatro, al interior de una sala de un museo, se enlaza con eso que está pasando afuera, con eso que estamos preguntándonos como sociedad, con esos temas más globales. Y cómo también entre pares tenemos la capacidad de salir un poco de ese enclaustramiento y conectar con otros puntos. Eso, más que una pregunta, era un comentario. Muchas gracias. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero quisiera decirlo, bueno, ¿le quieren dar la palabra a otra persona más? Ya. Lo hago breve, gracias. Esto va en relación a la primera intervención de Varinia Brodsky y de Javier Ibacache. Primero Varinia señaló, destacó el rol de los afectos y los desafectos, y lo destacó como una forma en que la gente se involucra con el arte y de alguna manera se distancia de lo que entendíamos clásicamente como la crítica. Y después Javier, en función de lo que mencionó Varinia, la exposición de los sin marco,
hablaste de la crítica a la institucionalidad o a las instituciones. Entonces yo quería preguntar si es que de alguna manera esta crítica a las instituciones no es una manera en que la crítica se disuelve en un debate mayor, que es el debate de la desconfianza a las instituciones. Entonces, de alguna manera, trata de hacer algún aporte, pero se aleja de su función principal, que es buscar algún público a quien apelar y establecer un diálogo. Sí, creo que se produce una relación de desconfianza, de sospecha, pero también desde un lugar del cual se habla que es bastante como, bueno, tú debes, Rodrigo, gusto saludarte. Nos faltó hablar un poco de lo que es acuñar el concepto de la crítica cínica hoy día, que es algo que resurge de algún modo en este justamente espacio de la desconfianza. Como decía antes, de los desafectos, del juicio, de instalar lo normativo, de la inmediatez también. Y respecto de o versus todo lo otro que tiene que ver con procesos de reflexión, con instalar preguntas, porque desde la labor que desarrollamos no estamos instalando verdades únicas, absolutas y estáticas. Nosotros tenemos que trabajar desde la subjetividad también, del relato, porque el arte es eso, el arte es abrir, el arte es un campo de creación, con lo cual no podemos ser totalitarias o totalitarios como institución en los discursos. Y creo que bueno, es bien interesante poder indagar, como no tenemos tiempo en otra ocasión, podría ser objeto de profundización este tema de lo cínico. Porque creo que ahí radica mucho de lo que hoy día estamos viviendo, sí, como un campo que está bastante, bueno, lo que hablábamos antes, en disputa. O sea, respondiendo puntualmente a lo que decías, pienso que si una crítica está bien fundamentada, no veo por qué una institución pública no puede ser objeto de crítica. Creo que en el espacio público circulan distintas, justamente son discursos en disputa los que hay en el espacio público. Esos discursos en disputa, muchos de ellos son generados por las instituciones públicas. Una crítica que aborda esos discursos me parece legítima si está bien fundamentada. Si es una operación panfletaria con argumentos pueriles, claro, podríamos preguntarnos cuál es el rol, pero a mí me parece completamente legítimo cuestionar una curaduría. Es más, me parecería fantástico que habláramos de eso. ¿Por qué no conversar de las curadurías, ¿no? Porque creo que son zonas que para el campo artístico son intocables porque no se han discutido. Eso más bien, ¿no? Yo que he trabajado en el campo de la programación, en el campo de la comunicación, en el campo de la crítica, he hecho de menos eso, ¿no? Nos quedamos solamente hablando de la obra, hablando de la exposición, pero no siempre abordamos el marco que ha hecho posible esa exposición, ni quién tomó la decisión de presentar esa exposición. Entonces creo que allí hay un punto de conversación que sería muy estimulante para la crítica misma. Pero claro, coincido que no es un ejercicio de cinismo, sino que es un ejercicio de genuino interés por poner en debate puntos de vista. Bueno, en realidad es súper interesante cómo se abre la discusión y los temas, y evidentemente podríamos estar acá mucho más tiempo. Yo solamente quisiera decir que el espíritu de estas conversaciones también es un poco justamente debatir y abrir un poco esa, como a la profundización de lo que es el arte, de la importancia que es tener arte, cultura, de que podamos seguir accediendo a eso. Y en verdad yo creo que nos da lo mismo, pero creo que ver una obra mala o buena, lo importante es que uno la haga reflexionar finalmente. Como más allá de si me gusta o no me gusta, es llevarme una pregunta para la casa y discutirla con la gente que hay alrededor. Y eso es lo que yo espero que sigamos desarrollando, con todo en contra quizás, pero que
sigamos resistiendo acá en estos frentes y podamos, no sé, seguir haciendo cultura, arte, discusión reflexiva. Así que muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a la gente que vino hoy y nos acompañó. Eso. Esto es propaganda, pero mañana les dejamos a todos y a todas invitados para una charla justamente que también aporta en estos debates con Gerardo Mosquera y Diamela Eltit para abordar la curatoría y la importancia de las yeguas del apocalipsis en el arte, ¿no? Así que a propósito de la exposición que se abre el próximo martes, así que quedan todos muy, muy cordialmente invitados.